Sustentación de la actividad número 4. Esta actividad la vamos a sustentar Álvaro Andrés Baena, José Clímaco Castaña y Miguel Ángel Valencia. Cada uno va a sustentar un punto. Entonces vamos a sustentar el primer punto, que es la base de datos subida en un dominio. El dominio que utilizamos es 000 Web Hubs. Aquí ya estamos logueados, aquí le damos por administrar base de datos y aquí nos muestra la base de datos que nosotros tenemos montada. Vamos a acá desplegamos y le decimos que aquí vamos a gestionar nuestra base de datos. El usuario es el que la plataforma nos da. La clave ya la tenemos previamente, la colocamos en el momento en que creamos la base de datos. Y lo que les va a mostrar es un poco cómo funciona o cómo se maneja. Entonces aquí tenemos nuestra base de datos, se llama aplicación, y aquí tenemos tanto las vistas, los procedimientos, las funciones, eh, cada una de las configuraciones de ellas. Aquí tenemos las dos funciones, los dos procedimientos, las tablas de nuestra base de datos y las dos vistas, ¿sí? Entonces en el momento lo primero que uno tiene que hacer es por acá importa la base de datos con el archivo que ya habíamos trabajado en la actividad anterior, cómo hacer el backup. Ese archivo lo importamos y ya, eso nos trae nuestra base de datos. Importante, por acá se manejan los triggers. Por acá tenemos los dos triggers de nosotros. Y las funciones se crean, hay dos formas. O se crea normal por un create función o procure o procedimiento. Y por acá, cierto, por comando SQL. O si usted quiere, se ingresa por acá por rutinas, le va a agregar nueva rutina. Y acá ya lo que usted vaya a configurar, ya bien sea un procedimiento almacenado o una función. Lo mismo se hace con los disparadores o el trigger. Le das por acá y también lo hace. Pues eso es todo. Las tablas se las vamos a mostrar pues que están bien, que están llenas, como está la base de datos anterior. Si queremos salirnos, por acá salimos. Y como les digo, ya esta URL nos queda sirviendo para abrirla desde cualquier otro lado. Una de las limitaciones que tiene subir la base de datos por triple cero web hubs es que no le da uno la posibilidad de crear usuarios. Eso se habilitaría una pestaña por acá donde dice crear usuarios o administrar usuarios, y ahí nos da la posibilidad de crear usuarios y los permisos que le queremos dar a cada uno. Investigar las diferencias entre una base de datos relacional, base de datos orientada a objetos y una base de datos distribuida. La base de datos relacional. Podemos decir que es un conjunto de tablas que contiene datos de categorías predefinidas. Cada tabla relaciona entre uno o más categorías de las columnas que se compone de varias tablas o relaciones que no pueden existir dos tablas con el mismo nombre o mismo registro. También tenemos otra cosa que es relaciones uno a uno. Se establece entre la entidad de una tabla y la entidad de otra. Relaciones uno a varios. Se establecen entre varias entidades de una tabla o una entidad de otra tabla. Un ejemplo sería la tabla de pluviométricos. En esta se indicaría el municipio y en qué se encuentra la relación sería el municipio con varios polímetros. La relación varios a varios establece entre varias entidades
varias entidades de cada una de las tablas. Un ejemplo sería la tabla de retenes de bomberos y otra con espacios naturales a los cuales uno debe acudir en el caso de incendio. La base de datos orientada a objetos. Podemos decir que es una base de datos que incorpora todos los conceptos importantes por modelo objetos, encapsulación, herencia, polimorfismo. La base de datos orientada a objetos, los usuarios pueden definir operaciones sobre los datos como permitir la definición de la base de datos. La base de datos está construida por objetos que pueden ser muy diversos, de los cuales se encuentran definidos algunas operaciones que pueden manejar información binaria como multimedia que requiere eficiencia. Aquí un pequeño ejemplo. Después nos está pidiendo la otra base de datos distribuida. La base de datos distribuidas consiste en almacenar datos, es decir, un conjunto de datos almacenados de manera sistemática disponible al ser utilizada. Particularmente, a diferencia de las demás, consiste en que los datos estén almacenados en distintas máquinas que integren un sistema que tienen conexión entre sí. Cada uno de los procesadores que se integran en el sistema se conoce como nodo y por lo tanto la información que va a estar distribuida en distintas localidades y no es una sola localidad, como ocurre con las bases de datos centralizadas. Mi nombre es Álvaro Andrés Baena Arboleda y esta es la explicación del punto 3 para la actividad 4 en la materia Bases de Datos 2 para la Universidad Fundación Católica del Norte. En el punto se pedía pasar el modelo relacional que hicimos en el taller 1 y diagramarlo, por decirlo de alguna manera, como un modelo orientado a objetos y aparte de eso realizar su respectivo diagrama de clase. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Inicialmente leímos toda la información que el docente nos suministró en la unidad 3 y nos apoyamos mucho del encuentro sincrónico, el cual nos ayudó a despejar como las dudas que teníamos pues, con respecto a lo que debíamos de hacer. Lo que tomamos fue el modelo entidad-relación inicial, cogimos cada tabla y las empezamos a entrelazar desde la tabla principal y nos fuimos desglosando hacia afuera, haciendo que, describiendo los atributos de cada tabla y qué se podía hacer dentro de cada tabla. Como lo podemos ver en el taller, todas las tablas tenían una característica en común, la cual era la de agregar, la de crear y eliminar campos, pero únicamente con usuarios privilegiados, porque no nos podemos arriesgar que las tablas cualquier persona pueda llegar a crear o a eliminar datos. Eso pues ya dependiendo de los roles y de todo lo que tengamos asignado y distribuido en la base de datos. Por otra parte, pudimos ver que también en otras tablas se pueden realizar modificaciones, se pueden realizar búsquedas, se pueden calcular presupuestos, se pueden modificar datos. Hay una opción que está abierta, que es de carácter público, que es por decir la edición de datos personales para cada usuario, como son las direcciones, los números de teléfonos, ya que son datos pues que se le pueden otorgar mismo al usuario para que él los maneje y así mantener la información actualizada dentro de la base de datos. Por otra parte, realizamos el diagrama de clases, el cual se trata principalmente de lo mismo, simplemente que ya no incluimos ni los atributos ni lo que se puede hacer en cada tabla, simplemente colocamos la tabla o las tablas principales y señalamos todas las que van y las que apuntan hacia ellas para poder de esta manera tener como una idea lógica de cuál es el camino que recorren los datos y hacia dónde llegan o hacia quién llegan. Bueno, no siendo más, esta es la sustentación para la actividad número 4 de bases de datos 2.